Estamos hablando de la interpretación de la Biblia y estamos hablando de los principales sistemas de interpretación, como a lo largo de la historia la gente se ha acercado al estudio de la Biblia, y en la actualidad pues también hay personas que parten de diferentes puntos de vista. Hemos mencionado el sistema alegórico, que interpreta muchas partes de la Biblia como que no son literales, que no es historia real o casos reales, y les dan un significado pues simbólico y hacen su interpretación. Y hablamos también al final del método racionalista, que se acerca a la Biblia, pero dando por supuesto que no pueden ocurrir milagros, y partiendo de que, bueno, pues si la ciencia dice algo, pues si no encaja con la Biblia, pues se le da más valor a lo que diga la ciencia que a lo que diga la Biblia. Y eso es un método muy común hoy, de que la gente estudia la Biblia, pero la filtra por la razón humana, ¿no? Si es razonable humanamente con los conocimientos actuales o no, y en base a eso hacen su interpretación de lo que dice la Biblia. El siguiente método que mencionamos también fue bueno, este es el que mencionamos, el que algo hemos mencionado de pasada, pero voy a insistir en él, es el método dogmático. La palabra dogma significa enseñanza. En un sentido, todo lo que dice la Biblia pues es enseñanza, es un dogma, ¿no? Pero cuando hablamos de esto como método de interpretación, cuando hablamos de los dogmas, por ejemplo, de la Iglesia o de una religión, de una creencia, pues quiere decir que se acercan a la Biblia a interpretar cualquier pasaje que lean desde el punto de vista de los dogmas que ha asimilado o que ha aceptado previamente. Es decir, si el dogma de la Iglesia enseña cierto asunto, pues cuando lees la Biblia lo lees ya bajo ese prisma. El otro día pusimos un ejemplo con el de si la salvación se podía perder o no, pues según cuál es el dogma que te han enseñado o que tú has aceptado, pues así se leen de una manera u otra o interpretan los diferentes textos. Este sistema de interpretación, pues lo que hace que una persona lee la Biblia y si saca una conclusión que no concuerda con el dogma de su iglesia, pues prevalece el dogma por encima de la palabra, porque dice, pues en algo se equivocó al leer la Biblia, y lo que vale es lo que dice el dogma y no lo que dice o lo que tú lees en las Escrituras. Entonces, en realidad está poniendo el dogma, las enseñanzas de la Iglesia, por encima de las propias Escrituras. Este método de interpretación de la Biblia es habitual en la Iglesia de Roma, pero también en movimientos evangélicos también se puede ver este método, sobre todo en los movimientos llamados fundamentalistas. Podríamos incluir ahí, por ejemplo, el calvinismo, especialmente el hipercalvinismo, el calvinismo llevado a un extremo. Eso condiciona los que han asumido las creencias, sobre todo las hipercalvinistas, pues si han asumido esas creencias, pues van a leer los textos y darles su interpretación. ¿Qué es lo que cree un hipercalvinista? Cree que Cristo no murió por todos, que Cristo murió solo por algunos, por los que han sido elegidos, seleccionados para que sean salvos, y por lo tanto todos los demás pues al final son elegidos para condenación. Y entonces lo importante que cada persona tiene que descubrir si es un elegido o no es un elegido para ser salvo, ¿no? Y si no eres elegido, pues qué mala pata que no te ha elegido a ti, ¿no? Y al que ha elegido, pues claro, está tremendamente agradecido por haber sido elegido para salvación. Y eso está unido a otro concepto del calvinismo que se llama la gracia irresistible. Es decir, que cuando el Señor, cuando el Espíritu, cuando el Evangelio llega a un elegido, pues ese elegido no puede resistirse al llamado de Dios, no puede rechazar la salvación, la va a aceptar sí o sí. Por eso se habla de una gracia irresistible, no puede decidir otra cosa porque ha sido elegido y se va a convertir sí o sí.
Y en un extremo, que ya es lo que es más aún el hipercalvinismo, al enfatizar tanto la soberanía de Dios y que el hombre no tiene nada que hacer, no tiene nada que opinar, el hombre no interviene para nada, sino que todo lo hace Dios, pues llegan incluso al extremo de decir que ya no hace falta tampoco predicar el Evangelio, porque aquellos que son predestinados ya para ser salvos ya se van a convertir y al final Dios lo hace todo, tú no haces nada, pues ¿para qué hacer nada, no? Entonces, si uno parte de esas creencias, pues cuando lee los textos los interpreta. No hace mucho una persona le decía a Beatriz, cuando le decía, bueno, pero es que dice Juan 3:16 que Dios amó al mundo. Entonces Dios ama al mundo. Y entonces le dijo, bueno, pero es que hay que interpretar ese texto, lo que quiere decir, ¿no? En el otro lado está, por ejemplo, el arminianismo, perdón. Puse ahí arrianismo, pero es arminianismo. Eso está mal puesto, así que lo voy a tachar para que se vea tachado, que no es arrianismo, aunque eso sería más, es una herejía en el caso de arriano. El arminianismo es un poco contrastado con el calvinismo. Sí cree que la gracia de Dios es para todas las personas, la gracia de Dios alcanza a todo el mundo y cree que el hombre sí que decide si quiere aceptar o rechazar la salvación. Al contrario del calvinista, que no decide nada, en este caso sí, el hombre es responsable de tomar una decisión si acepta o rechaza el Evangelio. Y así que pone toda la responsabilidad al final en la persona, que se condenará o perderá, se perderá porque él lo ha decidido. Pero tiene otro punto con el que probablemente pues muchos pensaréis lo mismo que yo, que el arminiano pone tanto la responsabilidad en la persona que dice que también, o cree también, que se puede perder la salvación, que si la persona pues deja de creer, si la persona reniega de lo que ha creído, si la persona se aleja, si la persona pues decide otra cosa, pues podría perder la salvación, ¿no? Digo que personalmente yo creo que la salvación no se puede perder, pero eso es una de sus conclusiones. Y efectivamente, pues si uno cree que la salvación se puede perder, pues ya pusimos un ejemplo de cómo se interpreta la Biblia. Así que si uno parte de creer estas cosas y luego va al texto bíblico y las filtra en base a esa creencia, pues hace su interpretación. Otro ejemplo, pues el dispensacionalismo radical. ¿Qué es el dispensacionalismo? Bueno, quizá hacia el final de esta serie a lo mejor nos entendemos un poco más. De modo resumido, el dispensacionalismo cree que el trato de Dios con la humanidad, con el ser humano, pues ha tenido diferentes etapas a lo largo de la historia. En particular, un gran promotor de esta manera de entender la relación de Dios con el hombre fue Scofield, que editó una Biblia con notas. Y él definió que hay siete dispensaciones, hay 7 etapas, 7 maneras diferentes en las que Dios trató con el ser humano. Y esas 7 son, primero, la etapa de la inocencia, antes de que llegara el pecado, después la etapa de la conciencia, y ahora no voy a explicar todos, la etapa del gobierno humano, la etapa de la promesa, la etapa de la ley, la etapa de la gracia y luego la etapa del reino. Pero lo curioso, lo interesante es que aún dentro de los que sostienen un punto de vista dispensacional de la interpretación de la Biblia, no todos se ponen de acuerdo, porque unos dicen que son 7, otros que son 5 y otros que son más las dispensaciones, lo cual ya nos da una pista o una alerta de que probablemente eso tampoco es una ciencia así exacta, no tan claro que sea una manera 100% de entender la palabra de Dios. Y digo el radical porque llegan a decir los dispensacionalistas radicales que si no entiendes y no has estudiado y no conoces el dispensacionalismo, entonces no entiendes la Biblia. Entonces me parece ya que es bastante extremo. Y es un tipo, una línea de interpretación de la Biblia en general más bien reciente, ¿no? O sea, por lo menos se hizo popular a partir de la mitad del siglo XIX. Una característica del dispensacionalismo es que hace una distinción entre Israel y la Iglesia. Es decir, que son dos pueblos de Dios diferentes. Y por lo tanto,
las promesas son diferentes para Israel y para la Iglesia. Por ejemplo, enseñan que el reino de Dios fue prometido a los judíos, mientras que a la Iglesia se le prometieron las bendiciones en Cristo. Por eso, para los judíos hay un evangelio que le llaman el evangelio del reino, y ese evangelio fue predicado antes de que existiera la Iglesia y sería predicado después del arrebatamiento de la Iglesia. Y ese evangelio del reino sería diferente del evangelio de la gracia, porque la base de salvación sería diferente. En el evangelio del reino, las personas se salvarían por obedecer al rey, pero no por redención, como es la base del evangelio de la gracia, ¿no? Por la redención de Dios. Y el reino, al final, el evangelio del reino es volver a la ley, volver a cumplir con la ley, con lo cual llegarían a decir que la cruz de Cristo solo fue un remedio para la era actual, la era de la Iglesia, y que eso es un paréntesis en la historia de la humanidad. Esto es a grandes rasgos y, como digo, dentro del dispensacionalismo después hay diferentes matices y puntos de vista, ¿no? Sin embargo, el Nuevo Testamento claramente, por ejemplo, si hablamos del reino, enseña que los creyentes también formamos parte del reino. Colosenses 1:13 dice que ya hemos sido trasladados al reino de Dios. Ahora estoy hablando aquí de un dispensacionalismo radical que divide, al final, en última consecuencia, divide la Iglesia en partes y llega a decir que hay partes que son para nosotros y otras partes que no son para nosotros, ¿no? Y algunos extremistas pues llegan hasta decir que de toda la Biblia para la Iglesia solo son las cartas de la cautividad que escribió el apóstol Pablo y que el resto no es para nosotros. Así te puedes encontrar incluso que un dispensacionalista te va a decir que el Padre Nuestro tampoco es para nosotros. Y uno de sus argumentos dicen, bueno, porque en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Dicen, eso es una expresión legal, no es una expresión de gracia. Por lo tanto, dicen, toda la oración pues no es para la Iglesia, sino que es para el reino, para los del reino, para los judíos. En otro sentido, hay otros que parten de la teología del pacto. Y esta teología enseña que Dios se relaciona con el hombre por medio de pactos y especialmente distinguen dos grandes pactos. El primero le llaman el pacto de las obras y el segundo es el pacto de la gracia. El pacto de las obras es el pacto con Adán. Es un pacto de que si Adán obedecía lo que Dios le mandaba, pues tenía vida y tenía bendición. Era un pacto condicionado por la obediencia a lo que Dios le mandaba. Y ese le han llamado el pacto de las obras. Pero como eso falló, que Adán desobedeció, Dios decidió ofrecer salvación a los pecadores de forma gratuita a través de la obra de Cristo. Y este se llama entonces el pacto de la gracia, que sería un pacto incondicional, de que el Señor regala esa salvación y ese pacto pues luego se manifestó a lo largo de la historia a través de diferentes maneras, ¿no? Como el pacto con Abraham para formar un pueblo, el pacto con David para formar un reino o el nuevo pacto que es poner la ley en el corazón. Y que al final todos esos pactos y toda esa historia del Antiguo Testamento, de Abraham, de David, del Antiguo Pacto, pues todas aquellas cosas se cumplen en Cristo, que al final todo apunta a Cristo. Por ejemplo, los sacrificios del Antiguo Testamento también serían gracia. Y es verdad, porque en sí mismo el sacrificio de un cordero realmente no quita el pecado de una persona. Eran sacrificios que eran también gracia de Dios y que apuntaban al final al sacrificio de Cristo. Eso lo dice claramente el Nuevo Testamento, sobre todo en Hebreos, capítulo 8, capítulo 10, dice que aquellos sacrificios eran sombra y figura, que la ley tenía la sombra de cosas que no podía obtener y que solo las podía obtener siendo hecho todo perfecto a través de Cristo. Así que todo aquello apuntaba y tenía efecto por la obra de Cristo.
Y en el caso de la teología del pacto, pues ve una continuidad en el pueblo de Dios. Entonces consideran que Israel al final es la iglesia en el Antiguo Testamento y la iglesia en el Nuevo Testamento pues sería el Israel espiritual, el Israel espiritual. Y claro, si la iglesia es Israel hoy, entonces, ¿qué hacemos con las profecías que hay acerca de Israel? Pues lo que ellos hacen es espiritualizarlas. Entonces hay que interpretar esas profecías como algo espiritual y no algo literal. En todo esto hay variantes, cuantas quieras, y probablemente estaríamos de acuerdo con algunas cosas del dispensacionalismo y con otras de la teología del pacto. Y sin duda es un tema muy complejo, pero lo que quiero decir con ello es que dependiendo de una persona, si se toma posición de una línea teológica, luego se acerca a la Biblia, partiendo de eso, pues va a interpretar los textos de una manera o de otra. Y es casi inevitable, ¿no?, que todos tenemos nuestros puntos de vista previos, nuestras creencias con las cuales nos acercamos a interpretar la Biblia. Pero hay que intentar, cuando estudiamos la Biblia, dejar a un lado todas las creencias previas, ¿no?, esos dogmas que tal vez nos hayan enseñado, a lo mejor no, a lo mejor estos que he mencionado pues no te los han enseñado ni me los han enseñado, pero a otros sí, y tenemos que intentar acercarnos, vamos a ver qué dice la Biblia, ¿no?, y qué es lo que el Señor nos quiere decir. Bueno, pues esos son ejemplos del método dogmático, que parten de esas enseñanzas y en base a eso interpretan el texto bíblico. Un par de métodos más, voy a quitar esta raya de aquí. El método relativista, o llamado también cultural o contextual, es decir, interpretar la Biblia a la luz de la cultura en la que se vive. Y estos intérpretes distinguen entre lo que es una enseñanza general de la Biblia, que es atemporal, que esa enseñanza es para siempre, para todas las épocas de la historia, pero que hay otras cosas que dice la Biblia porque son costumbres sociales y que solo son para una época determinada. Y entonces lo que hacen es descartar muchas cosas que dice la Biblia porque tienen que ver con tiempos pasados, tiempos antiguos. Y aquí se incluye en este sistema de interpretar la Biblia, pues por ejemplo, los que consideran que la práctica homosexual pues no está prohibida en la Biblia, porque dicen que aquello fue para aquella época, que en los tiempos apostólicos pues estaba mal visto, pero que no es una enseñanza para nosotros, sino que era para aquella cultura, para aquel ambiente, y entonces dicen que la Biblia en realidad pues no la condena, sino que condena la promiscuidad, pero no la práctica homosexual. Claro, el problema de decir que esto es para aquel tiempo y lo dice para aquel tiempo, pues hace que sea el intérprete que nos dice qué es doctrina para hoy y qué es para el pasado. Y es verdad que en la Biblia encontramos cosas que tienen que ver con un lugar y un momento adecuado, pero ya si uno se excede, ¿no?, que es lo que hace esta interpretación relativista, pues ya se escapa de lo que realmente dice la Biblia. Y finalmente un método más sería el método existencial. Esto es filosófico, yo no soy muy filósofo y no entiendo mucho de filosofía, pero intentaré simplemente deciros algo acerca de esto. Este es lo que dice es que para interpretar la Biblia hay que tener un conocimiento previo. Es como si dijéramos, para que puedas conseguir la respuesta correcta, primero tienes que saber hacer la pregunta correcta. Si no haces la pregunta correcta, entonces la respuesta no va a ser la correcta. Entonces se basa en eso, en que interpreta la Biblia en base a los conocimientos previos, sobre todo la experiencia, la existencia, o sea, lo que uno haya experimentado en la vida, pues en base a eso, lo que tú consideras que es correcto o no, en base a eso interpretas lo que dice la Biblia. Voy a leer unos párrafos porque lo van a explicar mejor que yo. Son de un par de autores, uno cita a otro y dicen: la interpretación existencial se sirve de un determinado método y técnica que le ofrece la filosofía, que bajo el nombre de analítica existencial
expone las estructuras generales de la existencia humana y proporciona así los conceptos gracias a los cuales se puede hablar adecuadamente de la existencia humana. La misma interpretación existencial pretende mantenerse en este plano formal, mostrando en general el sentido que puede tener la existencia, para la existencia, el texto que se trata de interpretar, pero dejando a la libertad del individuo el reconocer prácticamente la validez de esa interpretación, los límites y por tanto los peligros de la interpretación existencial dependen de la idea de la existencia de que se parte para desarrollar esta interpretación. Bueno, es una interpretación subjetiva, lo que tú consideras. Como os digo, esto es filosofía y no sé si es la hora, que no es muy buena esta para pensar filosóficamente y es un poco complejo, pero simplemente os lo menciono. Solo decir una cosa. Creo que el acercamiento a la Biblia, a la palabra de Dios, es justo la contraria, ¿no? No es primero lo que yo pienso y luego en base a eso saco mis conclusiones de la Biblia, sino es todo lo contrario. Nos acercamos a la palabra y la palabra es la que debe determinar mi filosofía de la vida. No es con mi filosofía de la vida voy a interpretar la Biblia, sino que la Biblia es la que me ha de dar y me ha de decir cuál es la filosofía de la vida correcta. Y a mi juicio, esto queda avalado por una cosa que es un dato histórico, real, que personas diferentes, de trasfondos diferentes, se han acercado a la Biblia sin que nadie les haya hablado y solo con el estudio y la lectura de la Biblia llegaron a una misma comprensión de las verdades fundamentales. Entonces, como si se acercaran en blanco y llegan a unas mismas conclusiones, ¿no? Pues porque es la palabra de Dios. Bueno, es un resumen más o menos de diferentes acercamientos a la Biblia y ahora la pregunta sería ¿cuál es la interpretación correcta? ¿Cuál es la verdadera? Hemos mencionado varias, ¿no? ¿Cuál es la verdadera interpretación de la Biblia? Ahí tenéis la lista, ¿no? El alegórico, el racionalista, el dogmático, el relativista cultural, que trata de contextualizar la Biblia y decir, bueno, esto es para aquella época, el filosófico, que es el existencial, o tal vez hay otro sistema diferente, ¿verdad? Puede haber otro que sea el que consideramos el correcto. Pues vamos a considerar y consideramos como correcto el que se llama así, gramático, histórico, literal. Es decir, que interpreta la Biblia siguiendo las reglas de la gramática, tomando en cuenta la historia y en sentido literal, es decir, que dice lo que dice. Lo que se trata es de dar a cada palabra de la Biblia el significado que tenía en el idioma que se escribió, en el tiempo que fue escrita y para quién fue escrita. Esa es la parte difícil, ¿verdad? Porque no vivimos en ese tiempo ni conocemos los idiomas originales. Pero sí, en la práctica es interpretar de acuerdo con el lenguaje, con las formas del lenguaje y pues si no tenemos o no podemos acceder a los idiomas originales, pues por lo menos usando la mejor traducción que dispongamos de la Biblia. Y esto nos lleva a otra pregunta. ¿Y cuál es la mejor traducción de la Biblia? Para hacer una buena interpretación y entender bien la palabra de Dios, tenemos que usar un texto bueno, ¿no? Que sea la mejor traducción de la Biblia. Y claro, esto es una pregunta, si queréis, puede ser una pregunta trampa también. ¿Cuál es la mejor traducción de la Biblia? Bueno, no os voy a hacer contestar. Cada uno tendréis algo en mente, seguro, de cuál piensas tú que es la mejor traducción de la Biblia. Voy a intentar colocaros aquí una imagen. La respuesta, la voy a adelantar, la respuesta es una palabra, depende.
depende. Y ahora me explicaré también. Bueno, voy a poneros algo aquí, pasa que no se va a ver mucho seguramente porque cuando amplíe el tamaño, vamos a ver si lo puedo poner un poco más grande. Por ejemplo, este es un versículo de una buena traducción de la Biblia. Esta es la Biblia del oso. Ahora, ¿entiendes lo que dice? Es una Biblia buena. Es español. Claro, castellano antiguo. ¿Entiendes lo que dice? Es un versículo de Deuteronomio. Y bueno, pues probablemente la mayor parte de las palabras las entendemos. Lo que dice ese versículo es que hubiere ido y servido a dioses ajenos, pero verdad que esas primeras palabras, que hubiere ido y servido, pues no se ven tan claro, ¿verdad? Es castellano. Claro, es una buena traducción de la Biblia, pero si no la entendemos, pues de poco nos sirve tener la mejor o una buena traducción. Bueno, es un ejemplo para lo que quiero deciros ahora. ¿Cuál sería una buena traducción de la Biblia? Pues la mejor traducción de la Biblia es aquella que se pueda comprender mejor. Y por eso digo depende, porque depende de la persona que lee cuál puede ser para esa persona la mejor traducción de la Biblia, la mejor versión. Por ejemplo, si tú fueras una persona entendida en griego y en hebreo, conocedor de la vida antigua, pues probablemente la mejor versión para ti sería una versión en griego y en hebreo. Pero si no es el caso, pues supongamos que eres por lo menos una persona con una buena formación, con buenos estudios y que tienes buenas herramientas de estudio, de las cuales si hoy nos da tiempo hablaremos y si no será otro día, a tu alcance. Pues bueno, pues buscaríamos una Biblia que sea una traducción lo más literal posible del original. Y con esa buena formación humana y las herramientas, pues podremos entender y sacarle más partido y jugo al texto bíblico. Pero puede ser que una persona pues no tenga mucha formación ni bíblica ni humana, y para esa persona la mejor traducción sería una traducción en lenguaje sencillo, que a lo mejor no traduce tan literalmente las palabras, pero traduce las ideas que quiere comunicar ese texto, las ideas principales. Y aunque probablemente se pierda contenido en esa traducción, pero por lo menos lo que lee lo entiende. ¿De qué vale que sea muy literal una Biblia si al final no la entiendes, ¿no? Por eso la respuesta es depende. Depende cuál es la mejor versión para qué persona. Si en tu idioma no existiera, supongamos que vivimos en un país donde la Biblia la acaban de traducir y a lo mejor la traducción no es muy buena, pero si tú no eres experto en inglés alemán o español para poder leer una buena Biblia, es mejor esa traducción a tu idioma nativo porque lo vas a comprender y lo vas a entender mejor. Bueno, espero que me explique más o menos, que se entiende. Por eso, si le vamos a regalar una Biblia a alguien, pues es importante cuál es su nivel de conocimientos para que sea la Biblia que la pueda entender mejor, ¿no? ¿De qué le vale que le demos la Biblia más literal, traducida de los originales, si no la entiende? Por eso esa pregunta, ¿cuál es la mejor versión de la Biblia? Depende, ¿no? Es aquella que el lector pueda comprender mejor. Bueno, volviendo al tema de la interpretación gramático-histórica, literal, este método de interpretación parte de reconocer que la Biblia es inspirada por Dios, es totalmente inspirada en forma literal, no alegórica. La Biblia no es un libro de alegorías, sino que dice lo que dice, excepto, claro, que diga que este es un ejemplo, que es una alegoría o es una ilustración o una parábola, ¿no? Pero la Biblia dice lo que dice y no dice otra cosa.
Antes de leeros esa frase que tenéis ahí de Calvino, os voy a leer una de Lutero. Dice, solo el sentido propio, el sentido en que está escrito, hace buenos teólogos. Solo lo que dice. Y esta de Calvino me parece muy ilustrativa. Dice, el verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. No hay que rebuscar cosas raras en el texto. Y a veces algunos predicadores pues también cogen una frase y le empiezan a buscar cosas ahí como si hubiera algo oculto. Calvino creo que lo dice muy bien. El verdadero significado de la escritura es el significado obvio y natural. La primera labor del intérprete es permitir al autor, con mayúscula, que es Dios, que diga lo que dice, en vez de atribuirle lo que nosotros pensamos que debe decir. Y que creo que este es un principio fundamental para interpretar correctamente la palabra de Dios. Por lo general, lo más normal es que la buena interpretación es la que primero te viene a la mente al leer el texto. Es verdad que algunos necesitan darle una vuelta para comprenderlos y más adelante estaremos explicando las dificultades que hay y por qué tenemos esas dificultades. Pero en general, el 90%, digamos, de las escrituras, con leerlo, pues es lo que dice y es lo que quiere decir, ¿no? Y esa primera impresión, pues suele ser muchas veces la certera, ¿no? Luego hay que cotejarlo, claro, con el resto de las escrituras. Y por eso hablamos de literal, pero no literalista. Yo uso ese término distintivo, ¿no? De literal o literalista. Literal es que dice lo que quiere decir, pero literalista es cuando ya solo se aferra a las palabras y no al significado. Y voy a poner un ejemplo. En Lucas capítulo 14, versículos 12 y 13, son palabras del Señor y dice, dijo también al que le había convidado, cuando ofrezcas una comida o una cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez también te conviden y tengas ya tu recompensa. Antes bien, cuando ofrezcas un banquete, llama a pobres, mancos, cojos y ciegos. Una interpretación literalista nos prohibiría ofrecer una comida, una cena a un familiar, a un amigo, a un pariente, a nadie que no sea un pobre, un manco o un cojo. Evidentemente, Jesús no está diciendo eso, ¿verdad? Nosotros no lo obedecemos, por lo menos, si es que lo pensáramos que es literal. Entonces, eso es lo que digo yo, literalista es tomar eso así al pie de la letra y decir, pues lo siento mucho, pues no puedo invitar a mis amigos a una comida, a una cena. Y esto no lo hacen los que hacen eso con otros pasajes donde también hay discusiones, ¿no? Hay otro ejemplo, por ejemplo, si tu ojo es motivo de pecar, pues tienes que arrancarte el ojo. Yo no he conocido a nadie que se haya arrancado un ojo, pero estoy seguro que hay muchos que nuestros ojos a veces nos han hecho pecar. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo interpretamos la Biblia correctamente? Bueno, quiero sugeriros aquí algunos principios que son importantes. Primero, pues vamos a estudiar el texto que tenemos delante, ¿no? Y en el texto tenemos palabras, es vocabulario, pues tenemos que entender el vocabulario, entender las palabras. Si no las podemos entender en el idioma original, bueno, pues en la mejor traducción que tengamos. Y luego voy a hablar de un ejemplo cuando hable de los diccionarios, que probablemente ya va a ser el próximo día. Entonces, cuando leo, primero entiendo las palabras, cada palabra que estoy leyendo. Si leo el pretorio, sé lo que es el pretorio. Si leo las arras, sé lo que son las arras. Pues eso es lo primero que tenemos que entender, las palabras. Y después las frases, entiendo la frase, y aquí entra la gramática, porque la Biblia fue escrita en el lenguaje humano, con medios humanos, sí, con la dirección y control del Espíritu Santo, pero usando nuestro lenguaje humano. Entonces, en la interpretación tenemos que seguir las normas de la gramática, tenemos que conocer la gramática. Pondremos un ejemplo, creo que no puse el texto ahí, pero lo sabéis de memoria. Sabéis que Efesios capítulo 2, versículo 8, dice, por gracia habéis sido salvados
por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La pregunta es, ¿cuál es el don de Dios? Voy a leer de nuevo el texto. Por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. La respuesta de muchos es la fe, pero la gramática lo contradice. Si fuera la fe, no podría decir esto, tendría que decir esta. Tendría que decir, por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esta, la fe, no de vosotros, sino que es don de Dios. Pero dice esto, no dice esta. ¿Y esto a qué se refiere? Pues está refiriendo al don, al haber sido salvados por gracia. Sido salvados por gracia, que es un regalo, un don. La gracia es un regalo, es un don. El haber sido salvados no es de vosotros. No está diciendo el texto que la fe sea un regalo de Dios. La fe es la confianza de la persona en Dios, en su palabra, en Jesucristo como su Salvador. Y la fe, dice Pablo, que viene por el oír de la palabra. Así que la palabra es la que nos lleva a la fe, a tener fe, a confiar. Pero aquí de lo que habla Efesios 2 es el regalo de la salvación. Por eso la gramática es importante cuando examinamos la Biblia. Luego otro aspecto son las figuras literarias, las figuras del lenguaje. Lo que estoy leyendo es lenguaje poético. Si habla de la mano de Dios, ¿Dios tiene manos? Evidentemente no. Es lenguaje poético, ¿verdad? Para describir, lenguaje figurado. Es una parábola, es un símil, una comparación. Bueno, eso todo lo vamos a ver en detalle más adelante. Y luego también necesitaremos conocer algo del trasfondo histórico. ¿En qué libro se encuentra lo que leo? ¿Cuál es el propósito de ese libro? ¿Por qué se escribió? ¿Se trata de una enseñanza general para todos los humanos o para la Iglesia? ¿O se trata de una enseñanza particular? Por ejemplo, ¿las leyes de Levítico son para nosotros? ¿O eran leyes para un pueblo, para una nación? ¿Está el escrito contestando algunas preguntas prácticas que le han hecho sobre problemas, como es el caso, por ejemplo, de 1 Corintios, capítulo 11, a lo largo de 1 Corintios hay varias respuestas a preguntas, o, por ejemplo, Hechos capítulo 15, cuando prohíbe comer sangre, pues fue una respuesta a un problema que se planteó, ¿no? Entonces eso todo importa. También el lenguaje y el ambiente del escritor, qué es lo que tenía en su mente cuando escribe. Claro, tú lees Génesis capítulo 4, versículo 1, que dice, y el hombre conoció a Eva su mujer. Ah, pero es que no conoció a Adán en Génesis capítulo 2 y Génesis capítulo 3 no conocía a Adán a Eva. Claro, pero es que la palabra conocer en el pensamiento semítico en aquel tiempo pues tenía que ver con la relación íntima entre un hombre y una mujer. No es que no se conocían, sino quiere decir que tuvieron relaciones y el texto sigue diciendo que nació después Caín. Así que eso es importante todo para interpretar bien los pasajes de la Biblia, cuando leemos esa palabra ahí, por ejemplo, conocer. Y otro aspecto importante es la última línea que tenéis en pantalla, que es qué dice el resto de la Biblia sobre este tema. ¿Qué nos enseña el resto de la Biblia? El contexto del pasaje. Por ejemplo, si leo en un versículo que habla del cielo, me tengo que preguntar, ¿se refiere a la atmósfera donde vuelan los pájaros o se refiere a la presencia de Dios? Pues el contexto me lo va a decir. O si leo acerca del mundo, la palabra mundo es la misma palabra pero tiene diferentes significados. Puede referirse al planeta Tierra o puede referirse a los habitantes del planeta, los habitantes del mundo.
o puede referirse solo a los que están bajo el gobierno de Satanás. Y la Biblia usa esa palabra mundo, y el contexto es el que me va a decir si está hablando de una cosa o de la otra, si se refiere a todas las personas del mundo o solo a las que están condenadas, las que están bajo Satanás. Y una ayuda importante pues es buscar pasajes paralelos, si los tenemos, sobre todo en el caso de los evangelios, o pasajes que hablen del mismo tema, y en cualquier caso, pues qué es lo que dice el resto de la Biblia sobre ese tema. Siempre tiene que haber concordancia.